Bien, buenas noches, estimados profesionales. Mi nombre es Carolina Medina, asesora educativa del Instituto Elévate Perú, y les doy la bienvenida a este mentoring, el cual es un plus que brinda Elévate Perú en todos nuestros cursos y diplomas, como el de Residencia, Supervisión y Seguridad en Obras Públicas y Privadas, a cargo del ingeniero César Zambrano. El día de hoy les presentamos el mentoring denominado Innovación de Seguridad en Obras de Construcción, donde nos acompaña su colega, el ingeniero Renzo Bucetich, quienes, bueno, en este conversatorio nos hablarán de sus experiencias y nos ayudarán a descubrir cómo guiar al éxito a nuestro equipo de trabajo. Buenas tardes, ingeniero César. Buenas tardes, ingeniero Renzo. Buenas tardes, Carolina. Renzo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por Un gusto invitarme. Ok, Renzo, un gusto tenerte en este conversatorio. Justamente agradezco tu participación y sobre todo que nos vas a transmitir mucho conocimiento en base a tu experiencia y en base a tu labor profesional a lo largo de las diversas obras que has tú laborado o ejecutado en tu carrera profesional. Bien, a ver, vamos un poquito a conocer a Renzo, ¿no? Su nombre completo es Renzo Bucetich Nieto. Renzo es ingeniero de prevención de riesgos en institución. Él se tituló en Chile, estudió durante los años 2000 a 2004. Tiene un MBA, ¿no?, en Sistemas de Gestión Integrado en España, en CEREN Business School, del 2016 a 2018. Es un estrategia senior con más de 17 años de experiencia, ¿no?, gestionado todo lo relacionado con áreas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en industrias como la química, la electricidad, construcción, minería, ¿de acuerdo?, manufactura, para empresas nacionales y también para empresas transnacionales, ¿no? Es auditor, líder en ISO, gestión de riesgos, investigación de incidentes, capacitación y entrenamiento continuo del negocio, indicadores claves como los KPIs, reportes de organismos tanto para SUNAFIL, OEFA, MINAN y MINTRA. Son instituciones que él justamente se ha orientado y se ha especializado para poder desarrollar, ¿no?, cualquier inspección que pueda ocurrir en estas instituciones. Listo, Renzo, un gusto. Te hemos conocido un poquito. Queremos que primero nos hables un poquito de cómo ha sido tu expertise profesional a lo largo de esta carrera que has seguido tú. Bien, gracias César, Carolina, por la invitación. Es siempre un placer poder compartir el conocimiento y las experiencias que uno tiene a lo largo de su carrera. Llevo más de 17, 18 años ya en este rubro de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. Inicié mis estudios en la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos, como ya lo mencionaste, en Chile, dado que estuve indagando carreras innovadoras en ese entonces. Todavía en el Perú no estaba muy desarrollado este rubro, ¿no? Yo estoy hablando de los años 2000, y pude llegar a esta institución INACAP en Chile, que es pionera en la materia, en prevención de riesgos. Luego terminé de estudiar, volví al Perú ya para ejecutar mi profesión directamente en campo. El primer trabajo que tuve en Perú fue en la minera Yanacocha, que ustedes habrán escuchado, en Cajamarca. Bueno, luego he estado desarrollando mi labor en diferentes industrias, ¿no? Como, además de minería, en proyectos de electricidad de hasta 500.000 voltios, construcción de hidroeléctricas, edificaciones también, de vivienda masiva, vivienda no tradicional, ¿no?, como todo lo que son los edificios, centros comerciales, oficinas, etcétera, con algunas empresas importantes como Graña y Montero y JJ Camet. También he estado en la industria del petróleo, en la extracción, y del gas, en Camisea y otros proyectos de la línea del proyecto Camisea. En empresas químicas también, como Químpac, que se encuentra en el Callao. En diferentes zonas del Perú
tanto costa, sierra, selva y zonas remotas también, ¿no? Donde solamente está el campamento, ya sea en plena selva o montaña o desierto. Y así he podido recorrer diferentes industrias y ver cómo ha ido evolucionando la seguridad en el Perú, sobre todo en el sector construcción, donde definitivamente aún tenemos muchos casos de accidentes, eso está en la estadística del MINTRA, ¿no? El Ministerio del Trabajo, debido, entre otros factores, a la idiosincrasia del trabajador de obra civil, del trabajador, digamos, peruano o latino en general, y también del presupuesto que se asigna a la seguridad en los proyectos, a diferencia de grandes transnacionales, ¿no? Como son los casos de minería, electricidad, petróleo, etcétera. Bueno, he complementado mi carrera con una maestría, como bien lo mencionaron, con la institución CEREM de España, también como auditor Trinorma para hacer auditorías de calidad, medio ambiente, seguridad, algunos diplomados y bueno, también como inspector del Ministerio de Trabajo para diferentes rubros productivos. Eso es básicamente un poco complementando lo que ustedes han escuchado hasta el momento y estoy ya no a seguir compartiendo lo que se ha podido recorrer en estos años. Importante e interesante lo que menciona Renzo, ¿no? Justo tu experiencia va a ser determinante en este mentoring que estamos realizando, ¿no? Una persona con mucho expertise en el tema de seguridad es importante para que nuestros profesionales que están siguiendo el diplomado puedan también tener ese backup importante para el desarrollo de su vida profesional. Mencionaste algo interesante durante tu presentación en tus diversos campos que has tenido en el ámbito laboral. Y tú remarcaste el tema de la incipiencia en el tema de seguridad en los años 2000. Entonces, vamos a ir de tu experiencia, cómo ha ido evolucionando en el camino y qué has podido tú adicionalmente proponer para que ¿no? Esta evolución se dé en las diversas empresas que tú has laborado. Bien, César, sí, efectivamente. Si ya en esos años, por los fines de 90, 2000, aún el Perú estaba iniciando su gestión preventiva a través de diferentes leyes que ya existían, pero recordemos que la primera ley de seguridad y salud se da el año 2005, ¿no? Con el decreto 009, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego ya viene la que estamos actualmente tenemos vigente, que es la Ley 29783 del año 2012, también de Seguridad y Salud en el Trabajo. Independientemente de ello, existían diversos decretos, diversas normas para los diferentes tipos de sectores productivos, ¿no? Existía para minería, para electricidad, para la industria, para la construcción, como la norma G050, seguridad durante la construcción, y otros más. Incluso una del año 64, 62, si no me equivoco, que es el decreto 42F, ¿no? Que daba las primeras pautas de seguridad. Pero la seguridad, bueno, viene desde inicios de la humanidad a través del principio del autocuidado, el principio de conservación. Cuando nacemos, somos todavía bebés y empezamos a trasladarnos, lo hacemos a gatas, ¿no? Protegiendo siempre el rostro. Luego ya cuando un bebé empieza a desarrollar un poquito más y se para y da sus primeros pasos y se pierde el equilibrio, lo que hace es sentarse y seguir protegiendo sus áreas más sensibles, como son cabeza, rostro. Al transcurrir de los años, uno va ya desarrollando otras condiciones o habilidades psicomotrices, como el desplazamiento, empieza a correr, a saltar, y si nos caemos ya siendo niños, pues ponemos las manos, el codo, etcétera, ¿no? Las rodillas. Y ese instinto de autoconservación está en la naturaleza del hombre. Pero ¿qué pasa en las empresas, en las industrias, ¿no? Con la idiosincrasia que todavía lamentablemente conservamos en muchos sectores, es que perdemos ya ese instinto del autocuidado. Hacemos las tareas porque sí, porque nos la encargan o porque siempre lo hemos hecho de cierta manera. Para términos de seguridad, por ejemplo, hace muchos años antes de Cristo, existía una ley que decía en el Medio Oriente que si un arquitecto, un ingeniero, bueno, no se les conocía como ingeniero, construía una casa y esta casa se caía y mataba a algún ocupante de la casa, se le daba muerte al arquitecto o ingeniero que la había construido. Eso era en compensación por el mal diseño de la Eso era el maestro constructor, ¿no? Así lo llamaban, creo, en esa Así época. es, El correcto. maestro constructor.
El encargado de la obra era pues quien tenía que pagar con su vida si esa obra se desplomaba y causaba la muerte de alguna persona. Y eso, a través de tantos años, ahora mismo, teniendo una ley que ya ha incorporado el aspecto penal para la responsabilidad ante los accidentes, ¿okay? Donde se dice que aquel responsable de un accidente por omitir las normas de seguridad o sabiendo que las condiciones eran de alto riesgo, da la orden para un trabajo, debe ir a la cárcel entre 4 a 6 años y hasta 8 años si es que este accidente ha causado la muerte de alguna persona. Si solamente ha causado un daño menor, temporal, o un incidente de alto potencial, como le llamamos, en el que se expuso la vida de varias personas, también va a la cárcel hasta 6 años, pero si ya causa la muerte debería ir hasta 8 años. Y muchos de los casos de los accidentes emblemáticos que hemos tenido a través de las noticias, ¿no? El caso de los muchachos que murieron en un McDonald's electrocutados, otros obreros que entran a pozos sépticos a hacer limpieza y ya no salen, en Mesa Redonda, no sé si fue, o Gamar, el centro comercial Nicolini, donde encerraron a unos trabajadores dentro de un contenedor y murieron por un incendio, por no poder salir. Y otros eventos lamentables donde la responsabilidad está demostrada, pero la ley en ese aspecto de privación de la libertad no se ha aplicado, ¿no? Y no esperamos que esa sea la solución, sino que se tome conciencia de cómo nosotros, siendo responsables de un grupo de personas, de una obra, un proyecto, de una empresa, damos órdenes omitiendo las normas de seguridad básicas o a conciencia de que hay un riesgo, enviamos igual a las personas. Y el otro componente de causa de accidentes también es que estas personas, a su vez, no se tienen el suficiente aprecio o amor propio para negarse a hacer ese trabajo de riesgo, ¿no? Entonces ahí es lo que yo les mencionaba, desde el instinto del ser humano, desde que somos bebés, tenemos un instinto de supervivencia, ¿por qué perderlo cuando ya somos adultos, ¿no? Y bueno, eso a grandes rasgos un poco de lo que es a nivel general el sentido de la seguridad y la prevención de accidentes en diversos sectores. Luego podemos ahondar más según tus preguntas, César. Sí. Gracias, Renzo. Mira, justamente lo que tú mencionas, el sentido de la autoprotección, ¿no? De la conservación, de tener las personas ante algún evento, ante algún peligro, siempre va a salir a colación con lo que tú estás remarcando en el tema de seguridad. Puntualmente, Renzo, ¿no? Hemos visto de que a través de los últimos años, básicamente desde el año 2010, la seguridad ha tenido mayor impacto y mayor incidencia en cuanto a propuestas innovadoras, ¿no? Llámense las charlas de los 5 minutos, de las dinámicas a primera hora, no solo las charlas, sino también las dinámicas, ¿no? Vemos en muchas obras que los trabajadores incentivan el ánimo de hacer ciertas modalidades de ejercicios, digamos, ¿no? Para un poco mantenerlos concentrados al momento de realizar su actividad, antes de comenzar su actividad en estos casos, y tenerlos alerta, ¿no? Para graficarles un poco los posibles riesgos que puedan efectuarse en cada actividad que ellos realizan. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre ello, Renzo? Bien, sí, a lo largo de la evolución de la seguridad en el Perú y en general en los países latinoamericanos, se han ido adquiriendo buenas prácticas, se le conoce a estas actividades o iniciativas, de empresas transnacionales, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en diversas empresas de Europa, de Australia inclusive, de Norteamérica, con sede acá en el Perú. Y ellos ya traían su sistema de gestión prácticamente a prueba de balas. Era un control estricto en todo lo que concernía a los trabajadores, al sistema de gestión, a la supervisión, al ordenamiento en la empresa para ese proyecto, etcétera. Entonces, existían responsabilidades desde los trabajadores hasta los gerentes generales que también hacían, por ejemplo, charlas de seguridad, inspecciones, participaban en accidentes cuando estos ocurrían, etcétera, ¿no? Entonces, esas prácticas se han ido adquiriendo en las diversas empresas y sectores en el país. Y así tenemos, como bien mencionas, la charla de seguridad, ¿no? De 5 minutos, o charla del día, que es un breve
tópico de un tema en especial relacionado al trabajo que se está realizando. Por ejemplo, si se están haciendo excavaciones, ¿no? Lo que es el peligro del derrumbe, aplastamiento, atropello por vehículos, si son ya trabajos en el casco, lo que son los riesgos eléctricos, ¿no? Por la implementación de los acabados y otros, o riesgos de caídas de altura por los elevadores, los ductos, etcétera. Entonces, vas tocando diferentes temas, no solamente calidad, puede ser, perdón, de seguridad, puede ser calidad, de medio ambiente, salud, pero que todos los días al trabajador se le incorpore, se le refresque algún tema para que él siempre esté nutrido de temas de seguridad. Lo otro que menciona sobre las paradas que se hacen en plena jornada, que se conoce como pausa activa, ¿no? Las pausas activas nacen a raíz de un análisis de la casuística o accidentalidad de los eventos, en que nos indicaba que la mayoría de eventos ocurría casi a la hora del almuerzo, una hora, media hora antes. Y el otro momento en que más ocurrían los eventos era después de la hora del almuerzo. Entonces, ¿por qué antes del almuerzo? Porque uno ya está pensando en salir, en el hambre, en agarrar primer sitio en el comedor o en la mesa, etcétera. Y a la salida del almuerzo también, porque todavía está medio letargado. Entonces, las buenas prácticas en las empresas transnacionales incluyen dos pausas activas en la jornada. Una es a media mañana y otra es a media tarde. Y consiste en paralizar todo tipo de trabajos. Obviamente, si tienes una carga suspendida, no la vas a dejar colgada, o un cargador frontal llevando material para descargar en un volquete, no lo va a dejar suspendido tampoco, ¿no? Sino se toman las precauciones porque ya hay una hora definida en las que todos los trabajadores deben hacer un ejercicio de distensión muscular intelectual, ¿no? Deja lo que estás haciendo, empiezas a estirar, a hacer calistenia. Habrán visto hasta en TikToks, ¿no? Trabajadores haciendo dinámica, juegos, bailes. Eso también es distensión. Ya existía desde antes lo que eran los bailes y las coreografías en obras, en proyectos. Ahora ya está más viralizado por las redes sociales, pero ese es un tipo de pausa activa, ¿no? El otro simplemente es retirarte de repente el casco, si tienes un arnés también, estirar en el lugar de trabajo, mirar a tu alrededor qué riesgos se han generado. De repente has dejado material acumulado, mal apilado que puede caer, o hay otras cosas en el área que pueden generarte un accidente a ti o a tus compañeros. Aprovechas ahí para corregirlo y luego retomas tu trabajo. Esto no debería tomar más de 5 a 10 minutos. Muchas empresas lo ven como un gasto, ¿no? Gasto de tiempo porque estás dejando de trabajar. Pero a la larga es una inversión, porque el trabajador se reactiva nuevamente tanto físicamente como mentalmente y continúa en la concentración hasta su próxima pausa, que sea el almuerzo, o la siguiente, que es la media tarde, hasta su hora de salida, ¿no? Entonces, de ahí se logra que el trabajador recupere la concentración, que es básicamente una de las causas principales por las que ocurren los accidentes, ¿no? El trabajador está en otra, anda volado y le pasan los accidentes. Y eso es básicamente, entre otras cosas, las buenas prácticas que se han adquirido, ¿no? En las diferentes empresas. Ok, Renzo, justamente a colación con lo que mencionaste en el último párrafo de tu respuesta, ¿no? El tema de tener comprometido no solo, ¿no es cierto?, a la parte operativa. Mencionabas que los que desarrollan el tema operativo de seguridad, los encargados de seguridad en las obras o en las industrias o empresas donde has laborado, tienen ese trato directo. Ahorita vamos, David, por favor, unos minutitos, ¿no? Justo David nos hace una pregunta. ¿Cuál sería, y después paso con mi pregunta, ¿cómo serían las consecuencias si el accidente fuera exteriormente una obra causada por robos, extorsiones o ajustes de cuentas? Claro, lamentablemente ahora eso está muy de moda, el tema de la delincuencia. Todo lo que tiene que ver el ámbito de la ley de seguridad y salud está parametrado para dentro del lugar de trabajo, a causa o con ocasión de las tareas relacionadas con el trabajo durante tu guardia o jornada. Lo que pase de la puerta de la instalación, de la obra para afuera, incluso los accidentes de trayecto, que en Chile sí se consideran desde que sales de tu cama hasta que llegas al trabajo y te accidentes en el camino, es un accidente de trabajo, pero accidente de trayecto, acá en el Perú no. Eso todavía está fuera incluso del ámbito de seguridad y salud, incluso saliendo de obra, ¿no?
Y lo que te pasa en la jornada también se consideraría un hecho policial si durante la jornada ocurre un evento delictivo por vandalismo, obstrucción, etcétera, a los trabajadores de una obra, de un proyecto, ¿no? Estaría por fuera. Así es. Sí, simplemente voy a reforzar el tema, David. Todo lo que vimos en la clase de seguridad, todo lo relacionado con lo que suceda, ¿no? Fuera de obra y además aún fuera del horario laboral, no es considerado como parte del proyecto. O sea, el responsable no está dentro de la obra, ¿no? Salvo, ¿no?, de que haya tenido que hacer un trabajo puntual que ha sido direccionado por una jefatura o una indicación jerárquica superior para realizar esa actividad. Lamentablemente, si estás fuera de obra, no habría alguna consecuencia relacionada con el accidente que este trabajador, esta persona haya obtenido, realizado fuera de la obra. ¿De acuerdo, David? Si sucede durante el almuerzo un ajuste de cuenta, dice Yulisa. Gracias, David. Sí, claro, el refrigerio también no tiene que ver, aunque esté dentro del trabajo. O sea, la ley es bien clara, la ley de seguridad y salud. Accidente de trabajo. ¿Por qué les hablo de accidente de trabajo? Porque hay un seguro que ustedes conocen, ¿no? Que es el SCTR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. No considera actividades del almuerzo, de estar en el baño, de venir hasta el trabajo desde tu casa o irte del trabajo a tu casa. No lo considera. Tiene que estar relacionado con efectivamente alguna de las etapas del proyecto, de la obra o del mapa de procesos de la empresa, ¿no? Así es. Claro, así es. Ya quiero acotar algo también, Renzo, de que al momento de hacer esta investigación, porque definitivamente hay una investigación que se hace para poder validar qué tipo de accidente es, justamente es lo que tú nos estabas mencionando, que hay una investigación para poder establecer el tipo de, se podría decir, el tipo de trabajo o el tipo de accidente que puedas tú tener. Es un poco complicado, ¿no? Establecer en qué momento se da, ¿no? Si es la hora de almuerzo o no, porque muchas veces algunas empresas, ¿no?, al momento de justificar ese accidente por no obtener un alto índice de accidentabilidad, a veces varían o alteran esa información. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso, Renzo? Sí, claro, ¿no? Dentro del el ámbito de la ley que indica llevar un registro de los accidentes eh, en el trabajo, ¿no? Los accidentes relacionados al trabajo, también enfermedades ocupacionales, ¿no? Relacionadas a tu labor, por ejemplo, si trabajas en soldadura e inhalas humos metálicos, metales pesados, o por radiación, o sordera por ruido, etcétera. Todo eso se debe registrar e investigar. Entonces, los parámetros están ya muy claros y además, para saber si fue accidente o no, tienes todavía una formación o sea, tiene la potestad de formar un comité de investigación, que no es el mismo y se llama así Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Comité de Seguridad y Salud se forma a partir de 20 trabajadores en una empresa. Si no hay 20, solamente un representante que puede ser cualquiera de los trabajadores, ¿ok? Entonces, a partir de 20 trabajadores ya que existe el Comité de Seguridad y Salud, ellos determinan si el evento corresponde a un accidente de trabajo o simplemente debe ser tratado a través del área de bienestar social, del seguro de salud, público o privado, si es que lo tiene la empresa, bajo otros términos. Y no aplicaría la póliza de SCTR, ¿no? Incluso, miren, si están yendo en un vehículo de la empresa, ¿ok? A comprar materiales, a supervisar un área, etcétera, lo que sea, durante su jornada de trabajo y tienen un accidente, el primer seguro que debe aplicar y hasta que se agote es el SOAT, porque están dentro de un vehículo. Una vez que el SOAT terminó su cobertura, recién pueden derivar a un seguro SSTR, si es que falta algo más en complemento para sus atenciones, ¿no? De momento no aplicaría más que solamente el SOAT del vehículo. Interesante y remarcando ese tema para poder tener en cuenta el momento de cualquier accidente que sea justamente a través de un vehículo, ¿no? Que eso es importante. Por más que esté en el horario laboral, si es un accidente, está predominando, como menciona Renzo, el SOA. Luego hace su aparición el seguro contra trabajo riesgo, el SCT. Renzo, hemos visto también dentro de lo que estás tú comentándonos a través de este conversatorio,
mencionaste algo importante. Mencionaste la participación de los gerentes, la participación de la plana jerárquica, ¿no? ¿Cómo se involucra? ¿Cómo a través de los diversas instituciones, diversas empresas que tú has tenido la oportunidad de elaborar, cómo han ellos participado o han implementado estas innovaciones de seguridad en sus diferentes proyectos? Bien, en principio recalco lo que mencioné, que la seguridad no es responsabilidad del supervisor de seguridad, el que le dicen el segurito, el prevencionista, el SOMA, como quieran llamarlo, sino de quien tiene a cargo la responsabilidad sobre un grupo de personas. Va desde el mismo gerente general hasta los ingenieros residentes, supervisores de obra, capataces inclusive, que no están relacionados o no se dedican a ver la seguridad del proyecto, la obra, pero tienen personas a cargo. Ante ellos está la responsabilidad directa. Ahora, el trabajador tiene su propia responsabilidad también cuando comete negligencia, ¿ok? En caso de negligencias de los trabajadores, sí la empresa puede deslindar responsabilidades. Pero si ha sido un hecho fortuito, no sé, se cayó algún material, un golpe, etcétera, se aplastó un dedo con el martillo, lo que sea, siempre se va a ver qué responsabilidad tuvo la persona a cargo de ese trabajador o de ese grupo de trabajadores, ¿no? ¿Qué indicaciones le dio? Si lo ha entrenado, si era una persona competente o no. Porque ahí en la investigación entra a tallar si el trabajador está primero autorizado para hacer la tarea que está haciendo. Luego, ha sido capacitado para esa tarea, ¿dónde están las evidencias, los registros? Por eso es importantísimo que se deje evidencia de todo. Se hizo una charla de seguridad, debe firmarse. Se hizo una investigación, debe figurar un acta de investigación. Y así, porque cuando viene, por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? La entidad que inspecciona por el Ministerio de Trabajo las obras, proyectos y todo lo que es producción en diferentes ámbitos, van a pedir esas evidencias y van a verificar si la línea de mando que se refiere a desde capataz, residentes, gerentes, etcétera, están involucrados con la seguridad de manera visible. ¿Cómo lo demuestra? Que el gerente haya dado algunas charlas, que haya participado en investigación de accidentes, que haya realizado inspecciones, ¿ok? Luego van a llegar hasta el supervisor o residente directamente responsable del trabajador. Esta persona, este capataz, este supervisor, este ingeniero, ha realizado inspecciones, ha dado charlas, ¿cómo se ve que él está involucrado con la seguridad? Entonces tienes que sacar tus papelitos. Sí, yo, César Zambrano, he hecho mis inspecciones, acá está la fecha, he dado mis charlas, he firmado permisos de trabajo, los famosos ATS, AST, ¿no? Que son las para cada actividad de riesgo se firma un análisis del riesgo y etcétera. Entonces, eso es evidencia del involucramiento de la línea de mando ante la ley. No pueden decir, no, pero ahí tenemos a un segurito, un supervisor de seguridad que se encarga de eso. No, no se puede evadir. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, que me ha pasado con empresas que empezaron como familiares y ahora son grandes imperios, digamos, de diferentes sucursales y todo, pero trajeron gente de ese entonces, de los años 70, 80, que todavía están como gerentes, etcétera. Y no sé si ustedes han escuchado de las empresas dinosaurio y los trabajadores dinosaurios. Bueno, se dice que los dinosaurios se extinguieron porque no se adaptaron al cambio que venía dándose en el planeta. Otros dicen que les cayó un meteorito y desaparecieron. Bueno, pero así, de esa manera también hay empresas dinosaurio que no se han adaptado a los cambios en legislación, en innovación, en tecnologías, incluso en manejo de habilidades blandas, ¿no? Sobre cómo saber llevar a un grupo de personas. De la misma manera, los empleados dinosaurios que no están adaptados se dicen, ¿por qué voy a meter ahora seguridad? Que quita tiempo, es una pérdida de plata, de tiempo, que lo haga otro, yo por qué lo voy a hacer, y cosas así, ¿no? Entonces, esas personas están destinadas pues también a la extinción en el ámbito moderno de la seguridad. Y con ellos hay que hacer todo un trabajo con bastante paciencia y sobre todo un trabajo muy claro respecto a sus responsabilidades legales. Siempre en las capacitaciones a la línea de mando se debe mencionar que ellos tienen responsabilidad legal, penal, es decir, pueden ir a la cárcel por un accidente de algunas personas o una persona a su cargo. Entonces, por ahí viene la exigencia, que no la pone uno mismo
como responsable de seguridad o residente, de repente, si no, la ley te la pone, ¿no? Si llevas a tus trabajadores a un accidente y alguien se muere o queda lisiado, vas a tener que pasar un tiempo tras las rejas. Y así es el tema de liderazgo visible. Excelente, sí. Hoy en día es la frase seguridad, tarea de todos. Por supuesto. Definitivamente hemos corroborado eso a lo largo de las diferentes obras y proyectos que tú has liderado y has tú considerado parte de tu expertise. Una pregunta que va más básicamente enfocado, ¿no? Enfocado a una parte de opinión tuya. ¿Crees tú que en el Perú la seguridad todavía está en un término medio, un término avanzado, un término bajo, incipiente? ¿Qué podrías tú remarcar de la experiencia que has tenido a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, yo les pongo un caso, ¿no? De la constructora Grani Montero, donde estuve, que ahora se llama Cumbra, ¿no? Por los escándalos que hubieron y ya salieron en las noticias hace muchos años. Esta empresa tenía diferentes divisiones. Una que era atención de clientes de minería, por ejemplo. Otra para atención de clientes transnacionales, no necesariamente minerías, por ejemplo, eléctricos, hidroeléctricas, proyectos grandes en otros lugares del Perú. Y tenía su división edificaciones, que era básicamente Lima. Entonces, en Lima la accidentalidad era muy alta. Todos los meses ocurrían accidentes, pero con sus clientes mineros, si ocurría un accidente, lo botaban al gerente del proyecto, al residente, por haber tenido un accidente ahí, en ese proyecto del cliente. ¿Y eso por qué? Tiene que ver mucho con el presupuesto, ¿no? El cliente importante, grande, te paga por la seguridad, paga por tus equipos de protección personal, paga por las horas hombre de capacitación, por el personal de seguridad, hace sus reuniones de seguridad para contratistas, para personal propio, invierte un montón de dinero. Entonces, un accidente para ellos es una fatalidad prácticamente, una desgracia. Pero en el caso de clientes nacionales, de repente del Estado, privados, que te dicen, construyeme esta universidad, construyeme este teatro, este conjunto de edificios, la seguridad básicamente tiene que sacarse de alguna partida, o si la hay, es mínima. Entonces, no se presentaban anteriormente partidas por seguridad, sino que se sacaba un poquito de esto, del otro, movimiento de tierras, un poquito de maquinaria, combustible, y ahí se asignaba algo para seguridad, ¿no? Entonces, esa es la diferencia hasta el momento, hasta el día de hoy, con la seguridad de una empresa de ascendencia o trayectoria internacional con altos estándares de seguridad a una empresa que quiere construir, pero a costa incluso de la propia seguridad de las personas. Y si recordarás, César, hace muchos años, los proyectos se calculaban en base al número de muertos, ¿no? Decían, a ver, Sí. este proyecto me va a costar tantos millones, ya, voy a tener hasta 5 muertos. Eso incluía las indemnizaciones y los demás costos, ¿no? Entonces, ahora es diferente, ¿no? Jamás vas a poder proyectar una construcción en base a cuántos muertos vas a tener. Pero eso es cierto, eso lo cuentan los antiguos ingenieros, ¿no? Que cómo se desarrollaban las obras en el Perú. Y así, básicamente. Sí, lo que mencionas es muy cierto, Renzo, porque recuerdas cuando se hacían los puentes o se excavaban en el tema de la minería, ¿no? Siempre habían muertos y como tú dices, consideraban cuántos muertos iban a haber, ¿no? Dentro de su presupuesto. Entonces, eso lamentablemente no era lo idóneo. No era lo idóneo. Sí, pero era una mala costumbre, ¿no? Sí, era una costumbre mal llevada hasta la fecha. Lo bueno es que hemos ido mejorando en el tiempo, creo yo, y lo que tú estás mencionando también. Ahora, ¿tú crees que las leyes que actualmente imparte el Estado peruano en cuanto a seguridad, como la 29783, que se centra en la ley del trabajo, y la G050, que figura específicamente en el Reglamento Nacional de Edificaciones, está acorde con la realidad de la seguridad actualmente, o todavía crees que aún falta un largo tramo por actualizar la información en cuanto a leyes? Sí, bueno, el Perú, como otros países también en la región, han ido adquiriendo
sus normativas de seguridad en base a los estándares internacionales, ¿no? Nosotros tenemos normas ya de hace muchos años conocidas como las ISO. Anteriormente, para seguridad y salud no existía ninguna ISO. Esto se ha creado a partir del año 2018 recién con la ISO 45001, ¿ok? Lo que es sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Entonces, ya está a la par de una ISO 9001, 14001, etcétera, y otras más. Esta ISO 45001 derogó a la anterior norma que era la OSAS 18001, que era también internacional, se generó en Estados Unidos. Entonces, el Perú ha absorbido, ha adoptado su sistema de gestión para sus leyes y normas en base a estas normas internacionales. Entonces, estamos, digamos, a la par en exigencias, pero no en aplicación, no en todas las industrias y empresas, sobre todo en los trabajos informales que se ven tanto en las calles, en la fachada de un edificio de 4 pisos, un andamio armado con cilindros, tablón, cilindro, una silla, una escalera, una persona agarrando la escalera y así hasta donde llega el trabajador sin arnés, sin protección. Así como hay otros proyectos que sí, que lo ven, ¿no? Pero también hay mucha gestión preventiva absurda. Por ejemplo, para ponerte un arnés de seguridad con una línea de absorción de impacto, ¿no? Con un absorbedor de impacto, esta línea del arnés debe tener cierta altura para que si te caes, esa línea se active, porque tiene un paquete ahí cosido. Ese paquete necesita fuerza, una distancia para que se abra y retarde la caída de la persona. Y a veces se lo ponen el arnés con esta línea de vida con absorbedor de impacto a 3 metros de altura, cuando entre la línea de vida, el arnés, el cuerpo de la persona necesitas alrededor de 4 a 5 metros. Si no tienes otros sistemas, como un andamio con doble baranda bien protegido, no necesitas usar ahí arnés, o una línea de sujeción, ¿no? Que es una correa, pero tiene que ser certificada, una de nylon, con un alma interior, de 1 metro nomás, y simplemente te anclas a un punto fijo y estás ahí parado, porque no hay posibilidad de caída al vacío. Si tienes, sí, riesgo, porque no hay barandas, estás en una altura mayor, de caída al vacío, sí necesitas un arnés con ese absorbedor de impacto, ¿no? Pero por eso digo, la seguridad ahora se imita, pero no siempre se aplica bien. Lo importante es que ya las personas, los empresarios han tomado mayor conciencia de eso, ¿no? Y quien menos cumple, lamentablemente, es el Estado. Las empresas privadas sí llevan la delantera, pero el Estado es quien más saca la vuelta a sus propias normas de seguridad. Ok, Y eso es. eso. Excelente, sí. Justamente esa era una de las dudas que se da actualmente en muchas de las obras, ¿no? El Estado, si vemos un poco y repasamos los temas de accidentes con los índices de accidentabilidad, observamos que el Estado, al no tener un tema de seguridad interno, ¿no? Más que todo controlado, se evidencian más accidentes en obras del Estado que en obras privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque en obras privadas, como tú mencionabas, SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, inmediatamente empieza a hacer todo un tema, ¿no?, administrativo y sobre todo de investigación, cuáles han sido las causas para poder sancionar, ¿no?, básicamente, ¿no?, en cuanto a este accidente. Lo que no sucede directamente cuando el Estado ha sufrido un accidente, ¿no?, a veces de gran magnitud, ¿no? Solamente vemos las obras privadas en cuanto a accidentes de gran impacto, ¿no?, de gran magnitud, justamente lo que mencionaba, ¿no?, el tema de los muertos, el tema del incendio que hubo acá por las Malvinas, ¿no? Eso en la avenida Argentina. Y algo que me llama la atención justamente ya para culminar el conversatorio, que la verdad ha sido bastante bueno, era con respecto a que dentro del rango, ¿no?, que tú has tenido que observar en cuanto a innovaciones de seguridad, ¿no?, ¿crees tú que aún faltan equipos que puedan sufrir alguna variante en cuanto a su aplicación directa, me refiero a equipos de seguridad, ante alguna actividad específica? Sí, claro. Dentro de la evaluación de riesgos que tienes, según las actividades que vas a realizar en tu proyecto y obra, tienes que analizar qué equipos son los más propicios para prevenir los riesgos.
así como accesorios y además la infraestructura, porque mucho se cree que el equipo de protección personal es la barrera principal ante un riesgo, cuando es la quinta barrera en lo que se conoce como la jerarquía de controles. La jerarquía de controles es una escala ordenada donde tienes que empezar a aplicar los controles para una actividad y empieza por la eliminación. Si puedes eliminar el riesgo, por ejemplo, hay que subirse a la fachada de un edificio de 3 pisos porque hay que pintar allá. Hay otra forma de pintar desde abajo, no necesariamente tienen que estar a la altura. Entonces, ahí, por ejemplo, no puedes eliminar. Entonces te dice, pasas a la segunda etapa, que es la sustitución. Se puede sustituir el proceso, los materiales, por ejemplo, dice, iba a usar una escalera vertical, retráctil para el 3er piso, para la fachada, pero puedo sustituir eso, sí, puedo ponerme un andamio, ¿no? Un andamio certificado, bien anclado. Ok, estoy sustituyendo. No podía eliminar el riesgo de trabajar en altura, pero lo voy a sustituir el elemento que iba a usar, que es escalera, a un andamio. Tercero, te dice los controles de ingeniería también, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es fabricado, elaborado, proporcionado por el hombre se conoce como controles de ingeniería. Por ejemplo, que estos andamios pues estén anclados, que además desde arriba tengas una línea de vida, que sea una línea de vida general para todos los trabajadores que van a estar en ese andamio, por si acaso falla el andamio, que puedas tener una escalera adecuada con barandas para llegar hasta ahí arriba y bajar, y eso, ¿no? Todo lo que sea ingeniería. Por ejemplo, una construcción, un edificio, los extintores, los sprinklers, o son los rociadores de agua, son medidas de ingeniería, por ejemplo. ¿Okay? Botones de seguridad para paralizar una máquina, todo eso es ingeniería. ¿Ok? Luego te dice, aplica ahora controles administrativos, que ya son capacitaciones, supervisión, formatos, checklist de andamios, checklist de equipos de protección, etcétera. Eso es ya papelería, que lo conoce como administrativo. Y finalmente, al último, si todavía queda riesgo, le pones EPP al trabajador. Entonces, en ese sentido, bajo esa jerarquía de controles, es que debemos nosotros prever lo que puede pasar ante cualquier tarea. Y no necesariamente mandarlo al ruedo, a la guerra, al trabajador, solo con un arnés, un casco, etcétera, porque es EPP, ¿no? Y eso es básicamente la temática del tema de los equipos y todo lo que tiene que ver con seguridad. Ok, Renzo, gracias por este conversatorio. Hay muchos más temas seguramente para Claro. poder conversar y poder ¿no? aplicarlos y sobre todo conocerlo, definitivamente. Agradecemos tu participación en este conversatorio, recalcando nuevamente a los chicos si tienen alguna consulta que nos puedan proporcionar lo que se ha venido realizando en este conversatorio. Sí, por mientras también agradecerles mucho a todos por su atención e interés en el tema de la construcción y en general a cualquier industria productiva a la que pasen, sean conscientes de que bajo sus manos, bajo su responsabilidad, van a estar personas que tienen también toda una vida familiar, un entorno igual que ustedes y que dependen de sus decisiones, ¿no? Lo que ustedes no sepan hacer, siempre consúltenlo, averígüenlo, pero nunca se manden a hacer algo que desconozcan el riesgo o que sospechen que hay un riesgo, pero no le toman importancia, ¿no? Porque a veces solo pasa una vez el accidente y eso es todo para esa persona, ¿no? Ya no tiene más oportunidades. Gracias, gracias. Bien, Carolina, muchas gracias también por Gracias por la invitación. la invitación. Muchas gracias por el gran mentoring el día de hoy, ingeniero César Zambrano, y también a su colega, el ingeniero Renzo Bucetich. Bueno, espero, estimados profesionales, que hayan podido disfrutar de este gran conversatorio y que todo lo visto, pues, el día de hoy, con las experiencias que nos han estado haciendo el día de hoy en este conversatorio, nos ayude o los ayuda en su formación y en su crecimiento profesional. A continuación, como siempre, voy a enviarles la asistencia a este mentoring. Y muchas gracias nuevamente, ingenieros, por el día de hoy, por este gran conversatorio. Espero que hayan podido absolver todas las dudas los participantes. Están diciendo que ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias por eso. Entonces nos estaríamos reencontrando el día de mañana, ingeniero César, en nuestra última clase de nuestro gran diploma, que es Residencia, Supervisión y Seguridad en Obras Públicas y Privadas,
Así que los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero Renzo, por su participación el día de hoy. Les envío el link, agradecida nuevamente y que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación el día de hoy. Ok, gracias. Gracias y hasta Renzo. pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Entonces, estimados profesionales, también comentarles que, bueno, mi compañera Jimmy Redondo y de la misma manera mi persona, cualquier duda o consulta que ustedes tengan para poder acceder a su paquete de acreditación, tenemos la oferta especial que es por los Cyber Days, ya lo había comentado el día de ayer en nuestra clase, en nuestro tercer módulo. Cualquier consulta me le hacen, muchas gracias Flavia, entonces cualquier consulta, información, me le hacen llegar por WhatsApp, ya tienen mi número, me escriben personalmente, voy a enviar el link por ambos grupos para que pueda brindarles toda la información necesaria acerca de ello. Entonces nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias por su atención y participación el día de hoy. Hasta mañana, ingeniero César. Muchas gracias. Hasta mañana, Carolina. Chicos, nos vemos mañana. Cuídense.